Me gustaría empezar este día con esta pregunta. El día de ayer, el doctor Víctor Pérez, en una de sus pláticas, hizo esta pregunta en uno de los cursos y en este momento es una pregunta retórica. No necesito que la contesten, no necesito que levanten la mano para contestar esto. Síganla levantando por los que no tienen audífonos, eso sí, para que se los den. Pero para contestar esta pregunta no necesito que me contesten. Fue muy curioso, cuando el doctor hizo esta pregunta, prácticamente el 90% de los que estaban levantaron la mano. Todos levantaron la mano. Dijeron, no, pues sí, qué padre. Luego hizo esta pregunta. ¿A quién le gusta ver ojo seco en su consulta? Tampoco necesito que la levanten, no vamos a juzgar a nadie. El doctor sí quería juzgar a gente ayer y sí los hizo que levantaran la mano. Y levantaron la mano nada más como el 15%, 10% de los asistentes. Entonces, eso nos lleva a reflexionar. El ojo seco es un tema que lo vemos todos, día a día, pero la verdad es que tampoco es como que nos encante tantísimo a todos. De repente lo dejamos pasar un poquito, lo subestimamos o no le damos la importancia que tiene. Eso me llevó a recordar que Patrick Lencioni es un administrador, autor de varios libros, tiene un libro que se llama Los 6 talentos laborales y en este pone 6 talentos que él dice. Él lo dice, no soy yo, es Patrick Lencioni, no me echen la culpa a mí. Él dice, de estos 6 talentos, todos tenemos 2 que son los que nos llenan de energía. Todos tenemos 2 que son los que ni nos llenan ni nos quitan energía. Y tenemos otros 2 que somos competentes en ellos, pero sí nos drenan de energía, sí nos secan. Ustedes lo pueden ver, curiosidad, el que está preguntando cosas, invención, el que sí tiene la creatividad para estar inventando, discernimiento, el que le gusta analizar entre opciones, motivar, el que dice, vamos a trabajar en equipo, es momento de hacer esto, el habilitar, que es empoderar al equipo, a los demás para que hagan trabajo con nosotros, y tenacidad, ese que lleva todo hasta el final. Muchos de nosotros nos podremos identificar con que, a mí me gusta idear, pero a la hora de cerrar el trato, no, ya eso que lo haga alguien más, o me quedo a medio camino porque no me encanta tanto, ¿no? Entonces, yo pensaba, si aquí pusiéramos cataratas, retina, cirugía refractiva, ojo seco, neurooftalmo y demás, a lo mejor ojo seco sería esas de las que a la gran mayoría, no necesito que lo acepten en este momento, pero dirían, y a mí esa, soy competente, pero no me llena de energía. No me llena de energía como ir a hacer una cirugía. No me llena tanto de energía como tratar el glaucoma y eso y lo otro. O sea, puede pasar. Entonces, el día de hoy los invito a que si estamos secos de ideas, drenados de ganas de estar tratando el ojo seco, pongamos atención a nuestros grandes ponentes de esta tarde, que ustedes ya los conocen. El doctor Alfonso Sabater, que me estaba regañando hace un momento porque su CV estaba desactualizado. Digo, lo que tenemos que saber de él es que es un clínico oftalmólogo, investigador, profesor de la Universidad de Miami, director del Cornell Innovation Lab, y que ha participado en varios consensos. El doctor Víctor Pérez, que también viene de la Universidad de Miami, profesor en Bascom Palmer, y que además share de esto muy interesante que estará saliendo, estará platicando en estos minutos acerca del DEUS 3, que todos estamos esperando. Entonces, ya entrando en materia, subtipos de ojo seco, doctores. ¿Cuál es la necesidad o cuál es la implicación de dividir el ojo seco en subtipos? ¿Es necesario esto? ¿Puedo tratar todos los ojos secos por igual? ¿Y cuál es este racional de estar haciendo estas divisiones? Bueno, le estaba dando las gracias a Oscar, gracias a Sofía por este evento y gracias a ustedes por estar aquí. Están demostrando que el ojo seco sí tiene energía y aunque la drena es importante rellenarla porque todos nuestros pacientes van a tener un grado de ojo seco, que llega a tu pregunta. Y le dije a Oscar también que la salsa también es de Puerto Rico. Anyways, sí, mira, estamos aprendiendo más y más que hay diferentes formas de ojo seco. De la misma manera que hay otros tipos de enfermedades que se tienen que categorizar, el ojo seco también. Porque eso va a determinar el approach tuyo o cómo vas a hacer el diagnóstico y qué tipo de tratamiento vas a hacer. Y como muchos de ustedes saben,
La mayoría de nuestros pacientes, no todos responden a nuestro tratamiento. Y la meta que estamos desarrollando es tratar de clasificar los pacientes de una manera que podamos escoger la medicina correcta y no tratar de usar todas las medicinas porque el paciente no funciona y no se ve. Más cerca. ¿Me oyen ahora? Así que con respecto a la clasificación, como dijiste, sí, el TIFOS va a sacar el DUS Report número 3, va a salir ahora en el verano, en el American Journal of Ophthalmology, y va a ser un reporte que va a optimizar o presentar data del reporte del 2007, que fue el último que salió. Y una de las cosas más importantes que va a hacer... Doctor Sabater, ¿algo que nos quiera comentar acerca de la importancia de la clasificación como subtipos? Bueno, antes cuando empezaste la presentación comentabas que mucha gente no le gusta manejar pacientes con ojo seco. Y en cierto modo, yo creo que el momento en el que me empezó a gustar fue cuando empecé a ir al detalle, cuando empecé a intentar seguir un protocolo más organizado, más estandarizado. Y esto tiene mucho que ver con el tema de los subtipos, ¿no? Es decir, el ir un poquito más allá cuando ves al paciente con ojo seco, ser organizado, ser estratégico, siempre pensar, ¿no? y ir en orden, ¿no? De cuáles son las posibles causas del ojo seco, qué tipo de ojo seco es. Y una vez entiendes que cada subtipo se maneja de una manera diferente, entonces ahí fue donde empecé a encontrar el atractivo en manejar pacientes con ojo seco. Más allá de decir, todo paciente con ojo seco lo trato con lágrimas artificiales. A día de hoy tenemos muchos otros tratamientos y para mí ahí fue donde encontré realmente el atractivo, ¿no? Y para enfatizar eso, es bien importante porque la selección de la medicina que vamos a usar va a depender del diagnóstico. Y como estaba hablando antes que el micrófono se dañara, ahora el DUS-3, una de las cosas nuevas que va a poner es que en la clasificación ya no va a haber esta clasificación de evaporativo, no evaporativo, es un complejo entero y va a forzar a que los doctores hagan su diagnóstico, como yo digo, con nombre y apellido, y basado en eso decidir qué tipo de terapias diagnósticas pueden usar y qué tipo de medicina o devices se usa para tratar ese ojo seco. Y como dice el doctor Sabater, tienen que confiar en su diagnóstico y seguir insistiendo en el tratamiento que es correcto. Tratar de cambiar tratamientos pues, que no sean parte de ese tipo de fenotipo es lo que trae la frustración. Totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que creo que cambió en gran parte los resultados, ¿no? que estaba teniendo manejando a mis pacientes fue esto, ¿no? El decir, ahora ya no funciono con un tratamiento en escalera, donde a todos los trato igual y lo que voy haciendo es voy subiendo, ¿no? la terapia, sino más bien identifico cuáles son los problemas concretos que están llevando, ¿no? que están causando ese ojo seco. Y a veces son 3 o 4 cosas que hay que tratar a la vez. Es decir, hay pacientes que dicen, bueno, pero no puedo empezar con uno y luego con otro. Bueno, no, es que usted tiene 4 problemas que son los que están causando su problema de ojo seco y los 4 deben ser tratados. Entonces, eso es clave. Esto va a cambiar el paradigma que tenemos ahorita a partir de este verano que se va publicado el DUS-3 y como bien lo mencionaba, doctor, esto va a incrementar la complejidad, pero al mismo tiempo en los talentos que les ponía al principio, el de la curiosidad creo que es un talento que todos como oftalmólogos tenemos. Lo mencionaba ayer la doctora Barraquer, que la curiosidad es una de las cuestiones más importantes que el conocimiento como tal. Y a ver, con el advenimiento de la inteligencia artificial y todo esto, el conocimiento pues, está más que nunca en la punta de los dedos. Lo importante va a ser curioso para ir a investigar, ponerse, como decían por ahí, su sombrero de Sherlock, para ir a investigar y llegar al punto de cuál es el subtipo, porque las terapias también van evolucionando y las terapias cada vez son más específicas, pero no tiene caso que sean tan específicas si no sabemos a qué le estamos disparando, ¿no? Avanzando un poco con esto de cómo apuntar, qué es lo que nos va a dar esta guía, este norte,
Están los biomarcadores de inflamación y diferentes pruebas diagnósticas que se encuentren disponibles en nuestro consultorio, que sean pruebas diagnósticas del lugar de asistencia. Esto tiene relevancia porque se conecta precisamente con cómo voy a conseguir estas pistas, ¿no? Para poderle poner nombre y apellido. Desde su punto de vista, ¿cuáles son estos biomarcadores que sí o sí, ya como oftalmólogos que vemos ojo seco, tenemos que estar al pendiente? Mira, en cáncer son muy buenos haciendo esto, ¿verdad? Tienen los biomarcadores que pueden categorizar qué tipo de cáncer responde a cada terapia y las terapias son personalizadas. Yo no tengo ninguna duda que esa es la dirección que debemos seguir con ojo seco. Cuando yo pienso de biomarcadores, trato de pensar más allá de lo que hacemos en el laboratorio. Y nosotros como oftalmólogos podemos tener nuestros propios biomarcadores, que son muy importantes para poder seguir, hacer el diagnóstico, hacer un tratamiento, ver si el tratamiento está funcionando y cómo cambiarlo. Para mí en la superficie ocular tenemos la película de las lágrimas, donde se podrían conseguir citoquina, genes, etcétera, la célula genética, función, sensación de la córnea, eso es otro biomarcador que podemos usar, y visualización o imágenes, especialmente ahora con OCT, con focal, etcétera. Esos son los que nos va a proveer la data para poder hacer estos biomarcadores. Y nuestro rol como académico sería trasladar ese know a un how para los pacientes, para nuestros oftalmólogos generales que lo puedan seguir. Sí, para mí los biomarcadores de inflamación son claves. Nosotros utilizamos normalmente un device que usamos en point of care, que es Inflamadry, que mide MMP9, la citoquina que está conectada con la inflamación. Y yo lo utilizo para dos cosas. Primero, lo utilizo para saber si el paciente tiene niveles elevados de inflamación en superficie ocular y en función de eso doy un tratamiento inflamatorio o no. Es decir, un paciente que viene a la consulta con un marcador de MP9 extremadamente elevado, donde no veo que hay una causa clara por el cual debería estar elevado, por ejemplo, un paciente que tuviera una alergia o que tuviera una blefaritis. O sea, todos estos son pacientes que desde el primer momento los pongo en tratamiento antiinflamatorio. Pero aparte de para el diagnóstico, también me sirve mucho para el seguimiento. Pacientes, por ejemplo, que vienen con marcadores muy elevados, que trato con terapia antiinflamatoria tópica, que al cabo de 3 meses vienen, lo mido otra vez y sigue elevado, es algo que me indica que probablemente hay un componente inflamatorio sistémico que pueda estar también derivando en esto. Y esto me ayuda, por ejemplo, a decir, bueno, vamos a empezar a lo mejor a hacer un análisis de sangre, ver si hay algún otro componente sistémico que pudiera estar causándolo. O sea que para mí es clave el tener biomarcadores que nos ayuden a decidir en qué momento tratar y cómo tratar la inflamación. Que esto ahorita desde el punto de vista de oftalmólogo clínico, o sea, tiene esta relevancia. Digo, porque aquí de repente platicando con ustedes sí tenemos, yo siento, un poquito el sesgo de que ustedes son oftalmólogos clínicos, investigadores, tienen sus laboratorios, hacen mucha investigación. Y ese es uno de los temas que luego con los biomarcadores de inflamación se queda como un tema tabú en el resto de los oftalmólogos, de que cuestiones como el Inflamadry y está revisando los niveles de MMP9 son exclusivos solamente para trials. Entonces, ustedes no lo ven así, es un paradigma y un mindset que tenemos que ir cambiando para explotar y para poder hacer terapias más dirigidas. Mira, de la forma que yo lo veo, para mí ojo seco tiene un componente inflamatorio, definitivamente, es una enfermedad inflamatoria. Y dentro de las categorías que estábamos hablando, rosácea, otro tipo de enfermedades, siempre van a estar presentes un poquito de inflamación o mucha inflamación. Yo creo que el hecho que las terapias antiinflamatorias han sido aprobadas y para tratar ojo seco es una prueba de eso. O sea que estos biomarcadores nos ayudan a nosotros a decidir, ok, este es un paciente con rosácea, con inflamación o sin inflamación. Y la terapia antiinflamatoria se convierte complementaria al resto de las terapias que va a usar para, por ejemplo, rosácea con función de la glándula del meibomio. No es que no vas a dejar de hacer IPL, expresión, etcétera, porque esa es la terapia para eso, pero también tienes que saber si tiene un componente inflamatorio
y tratarlo como forma adjuvante y complementaria para que el paciente responda mejor. Que al final de cuentas también nos ayuda mucho a que luego no satanicemos ciertos tratamientos como diciendo, este no está funcionando, no es el adecuado porque realmente no tenemos el indicador para saber si está funcionando o si está, valga la redundancia, bien indicado, ¿no? Entonces, creo que en este verano que salga el Deus 3 nos va a ayudar a todos a poder llevar esto hacia adelante y poder maximizar nuestro nivel, ¿no?, de atención en el consultorio. Oscar, un punto que lo sabemos pero no lo discutimos mucho, es que esta es una enfermedad de síntomas. Muchos de nuestros pacientes tienen muchos síntomas y en verdad no sabemos cómo investigar eso. Los cuestionarios son muy importantes, o sea que es importante que en su práctica tengan cuestionarios para poder capturar estos síntomas de los pacientes, porque hay otras condiciones sistémicas que van a causar estos síntomas. Y por eso es que mencioné también como potencial biomarcador del futuro, estar bien consciente de saber la sensación de la córnea, de la superficie ocular de estos pacientes, porque eso nos van a ayudar a tomar decisiones en qué dirección complementar estos síntomas. Gracias. Alfonso, ¿algo que quieras redondear antes de pasar al siguiente tópico? No, simplemente decir que tengo algunos pacientes, de hecho hablando de síntomas, que a veces están en tratamiento antiinflamatorio. Veo que ha habido una reducción muy significativa de los biomarcadores de inflamación y el paciente a veces no nota una mejoría tan significativa en los síntomas. ¿Quiere decir eso que debería discontinuar ese tratamiento sabiendo que realmente está disminuyendo la inflamación? Yo creo que no. Y por eso muchas veces lo que hago en estos casos es sí, busco terapias alternativas, pero si veo que el tratamiento antiinflamatorio está funcionando a nivel de biomarcadores, lo mantengo. Porque una de las cosas que sí sabemos es que la inflamación crónica en la superficie ocular va causando cada vez daño en las estructuras. Por ejemplo, glándulas de mibomio, por ejemplo, atrofia a nivel de la glándula lagrimal. Por eso creo que es tan importante los biomarcadores de inflamación, porque si no, vamos a ciegas. Se le acabó la batería. Nos puede ayudar también, perdón, a que parte de lo que drena a un oftalmólogo cuando está tratando el ojo seco es el de repente no tener el indicador de que vas avanzando, de que vas por buen camino. Como decía Don Quijote, ¿no? Dejar que los perros ladren porque vamos avanzando, señal de que vamos avanzando. De repente el ojo seco, si no tienes los indicadores adecuados, pareciera que no estás avanzando, no estás llegando a ningún lugar, y eso es parte de lo que fatiga a uno como médico tratante, y definitivamente al paciente también, porque pues te ve igual de frustrado, ¿no? O sea, él va con su frustración, te ve frustrado a ti y no sales de ahí. Entonces, muy importante el ir moviéndonos hacia esos nuevos puntos, y que nos va a llevar también a, dentro de estas terapias personalizadas, mejor indicadas, mejor dicho, nos lleva a las terapias biológicas. Las terapias biológicas, pues nuevas no son, se remontan ya hace muchos años, ¿no? Y pues es algo que tenemos, pero últimamente vienen tomando un nuevo auge, van tomando vuelo. ¿Qué nos pueden platicar de esto? ¿Cuál es el futuro que se vislumbra para las terapias biológicas dentro del tratamiento de ojo seco? Yo creo que el futuro es grande y prácticamente hablando de síntomas, yo creo que las terapias biológicas son las que nos van a ayudar a manejar los síntomas de estos pacientes. Más en específico, y muchos de ustedes lo saben, cuando pensamos en terapias biológicas ahora a nivel de oftalmología, estamos hablando de productos hematopoéticos, cuero, plasma, PRP, y son productos del mismo paciente autólogo que tienen productos y factores que ayudan definitivamente a la superficie ocular. El problema es cómo hacerlo fácil para que el doctor lo pueda recetar y acceso para que el paciente lo pueda usar. O sea que a ese nivel biológico el challenge va a ser poder llevar estas terapias a los pacientes. Y yo creo que todo oftalmólogo que tiene experiencia utilizando derivados hematopoéticos como suerotólogo o plasmatólogo sabe que la tasa de éxito es en general mucho más alta que con otras terapias. Pero creo que uno de los motivos, tú comentabas, ¿no? Esto ya viene de muchos años, pero ¿por qué a día de hoy no los usamos de manera más frecuente? Y Víctor y yo hemos discutido mucho sobre esto y yo creo que hay dos puntos importantes aquí. Uno es el acceso, es decir,
hay una complejidad, en cierto modo, envuelta en obtener el tratamiento, así como un coste, quizás más elevado que con otros productos. Y número 2, la facilidad de uso del paciente, es decir, el tener que tener un producto refrigerado, tampoco sabes si está bien estandarizado, etcétera, ¿no? Yo creo que si llega un punto donde conseguimos solucionar estos dos problemas, no me cabe duda que estas serán terapias que se van a utilizar más y más en el futuro. Mira, te puedo dar un ejemplo perfecto de cómo terapia biológica nos van a cambiar. Y es un producto que ahora mismo se está estudiando para ojos secos. Te voy a dar ejemplo. Estamos hablando de inflamación, ¿verdad? Pues hay terapias ahora que están desarrolladas antiinflamatorias que son específicas para neutralizar factores inflamatorios que pueden estar presentes en la lágrima. En este ejemplo estamos hablando del factor inflamatorio TNF-alfa. En reumatología se usa agentes que bloquean anti-TNF-alfa para tratar a estos pacientes reumatológicamente. En el ojo va a ocurrir lo mismo. Y de hecho, hay una compañía ahora que se hizo un estudio donde hicieron un fragmento bien pequeñito de un anticuerpo para bloquear anti-TNF de forma de gota. Hicieron un estudio ya clínico de proof of concept y lo que fue bien interesante, volviendo a biomarcadores y medicina personalizada, ellos hicieron estudios genéticos de estos pacientes y vieron que los pacientes que respondieron tenían un polimorfismo en el receptor de esta citoquina. Y ahora están haciendo un estudio fase 3, fase 2, y es interesante porque ahora van a seleccionar los pacientes de ojos secos que tienen esta mutación o este polimorfismo, ponerlos en la droga y demostrar que haya respuesta. En otras palabras, ese va a ser el futuro de nosotros. Tengamos pruebas en la oficina que podamos probar qué pacientes van a ser responders, not responders, y poder tratarlos de una forma adecuada. Y ahí es donde los agentes biológicos van a seguir creciendo. Sí, todo apuntando más y más al tratamiento personalizado específico. Y el tema con los biológicos, a ver, si es un difícil acceso, es un tanto engorroso y eso hace también que lo dejemos reservado a ciertos tipos de pacientes. Al hacerlo más user-friendly y hacerlo más accesible y todo eso, el espectro de indicación de este tipo de terapias tendría que crecer también, o ustedes lo verían igual de como está ahorita. Para mí, especialmente a día de hoy, que cada vez los pacientes te das cuenta que quieren cada vez más utilizar cosas que son naturales, son humanas, que no tienen productos preservantes, que no, ¿verdad? Yo creo que esto para mí es clave. Yo lo veo como una lágrima natural, en cierto modo, que podría perfectamente complementar a cualquiera de los otros tratamientos que tenemos en el mercado, como antiinflamatorios, como devices. Al final lo veo como una lágrima artificial, como consideramos el día de hoy, pero es la versión natural avanzada, además con propiedades regenerativas. Si el acceso no fuera un problema y el convenience fuera mucho mejor. De hecho, Oscar, el punto tuyo es muy bueno y esto lo discutimos todo el tiempo porque nosotros sabemos que estas terapias biológicas, específicamente suero, plasma, PRP, funcionan y nos ayudan a controlar los síntomas de estos pacientes. Y ahora como nosotros tenemos acceso y las podemos usar, nos da la flexibilidad de usarlas más. Y lo que nosotros siempre discutimos es que si este acceso, esta producción se hace más fácil para los pacientes y para los doctores, estamos empezando a usar estas terapias ya no para casos severos. Estamos pensando que todos tenemos que pensar que estas terapias biológicas se usan para casos severos, que ya no hay más nada que hacer. No, yo creo que estas terapias se deben empezar a usar ya más temprano, casos mild, porque esto es una enfermedad progresiva y estos factores son lo que decimos disease modifying agent y eso es lo que queremos hacer. Queremos evitar que la enfermedad siga progresando. Claro, y al final de cuentas es agregar otra herramienta más a nuestro toolbox y armamentario para tratar el ojo seco, donde tenemos buenos lubricantes, tenemos antiinflamatorios, esteroideos, tenemos inmunomoduladores, pero definitivamente siempre ha sido como este santo grial medio elusivo, que es la terapia biológica, ¿no? Pasando a otro tema y que creo que se une un poquito con
con uno de los temas. A ver, no es un subtipo de ojo seco, pero luego la queratitis neurotrófica y estas enfermedades neurosensoriales que el ojo seco tiene este componente, están empalmadas, ¿no? Y de repente, por no tener, como decíamos hace un momento, un instrumento adecuado en nuestro consultorio, como un estesiómetro, podemos dejar pasar de largo. Del estesiómetro comentó algo el doctor Víctor Pérez en el tema de los biomarcadores en el point of care, pero en este tema queratitis neurotrófica, cómo abordarla, cómo identificarla a tiempo y la importancia, realmente mencionábamos el inframadray o este tipo de biomarcadores. Los estesiómetros son también algo que ves como una necesidad, como un lujo, como algo para investigación nada más. ¿Cómo lo ven? Para nosotros es esencial. Otra vez, es tener instrumentos adecuados para hacerlo. Antes dependíamos de… ¿Cuántos de ustedes hacen sensación corneal en su práctica? Unos cuantos. Nosotros lo hacemos en todos nuestros pacientes. Y es tener una forma de hacerlo que sea no variable y consistente. Antes se usaba el crochet bonnet, que era un hilo que uno tocaba la córnea, muy difícil de hacer. Hay gente que usa un cotton tip o un hilo dental. Eso es una forma que puede ayudar a la sensación corneal. Y ahora hemos estado colaborando con esta compañía de España, Brill Engine, donde desarrolló un non-contact estesiómetro, basado en las enseñanzas de nuestro gran mentor Carlos Belmonte. Carlos Belmonte nos enseñó que la córnea se podía sentir de diferentes maneras, con diferentes estímulos, pero tenía una caja así de grande y solo habían 4 en el mundo. Ahora con esta compañía hay un estesiómetro bien pequeño que bota una señal de presión, se puede medir, cuantificar en la lámpara de hendidura y se hace más fácil poder ver o sentir la córnea. Y hemos aprendido tanto porque nos está ayudando a tomar decisiones en cuestión de terapia, en cuestión de diagnóstico. Y sí, hiposensación de la córnea y hipersensación es un componente bien importante de esta enfermedad. Totalmente de acuerdo. De hecho, para mí esta es una enfermedad que hace unos años se consideraba una enfermedad rara y que desde que empezamos a testar a todos nuestros pacientes con ojo seco, nos hemos dado cuenta que la prevalencia de queratitis neurotrófica leve o grado 1, que llamamos, es mucho más alta de lo que pensaba. Y ya no solo en pacientes con ojo seco. Lo hemos visto, por ejemplo, en pacientes, una población de pacientes con gotas, que usan gotas de glaucoma con preservantes, y hemos visto cómo la sensibilidad corneal de estos pacientes está tremendamente reducida con respecto a otros pacientes. Y habrá gente que se preguntará, ok, ¿y qué? Bueno, pues como comentaba antes, al final esto también dirige nuestro tratamiento. Hemos visto como, por ejemplo, estos pacientes que tienen una reducción en la sensibilidad corneal, si los tratas de forma adecuada, en nuestro caso lo hacemos o bien con plasma rico en factores de crecimiento o también con Oxervate, que es factor de crecimiento neural, hemos visto cómo puedes recuperar mucho más rápido la sensibilidad y también el aspecto de la superficie ocular. Con lo cual es una herramienta, creo que es clave, no para el diagnóstico solo, porque una úlcera neurotrófica creo que cualquiera más o menos en general la puedes identificar o testando con un Q-tip, ¿no? Pero como screening creo que es clave en todos los pacientes. Hola. No fui yo, no, yo no te callé. Oye, pero me funcionó porque vamos a pasar al siguiente tema que a ver, el paradigma está cambiando, es algo que hemos estado viniendo platicando, nuevas herramientas diagnósticas que sí tenemos que tener en consultorio, que no es solamente para clinical trials, terapias más dirigidas. ¿Cómo vamos construyendo esta atención exitosa para ojo seco? Las clínicas de ojo seco ha sido un tema que de repente para Latinoamérica es un tema que a varios de repente nos llama la atención, nos entusiasma, pero luego no sabemos por dónde entrarle. Ustedes ya con su experiencia han logrado construir una atención exitosa, un modelo que clínicamente
profesionalmente y en las relaciones con sus pacientes y con sus colaboradores ha sido muy exitoso. ¿Qué nos pueden comentar de esto? Bueno, lo más importante es ser sistemático, como dijo el doctor Sabater, y tener una forma de evaluar al paciente de la misma manera. En ese sentido, ustedes me han oído mucho hablar que deberíamos de ser como glaucoma. Tienen una presión, una expresión de la córnea, campos visuales, etcétera. Eso los ayuda, y la presión intraocular a seguir. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Para nosotros, en un sistema, si una práctica normal, todo paciente debería por lo menos tener un cuestionario. Yo incluiría sensación de la córnea y 2 tinciones, para la conjuntiva y la córnea. Entonces usted decide si va a ser un experto en ojo seco, y si decide ser un ojo seco, pues tienen las otras terapias y formas de diagnóstico. Pero si usted es un oftalmólogo general que quiere ayudar al paciente, puede por lo menos tener la data suficiente para hacer lo básico. Y llega el momento que el paciente es más complejo, pues sí, hay clínicas de superficie ocular con todos los aparatos y terapias que estamos hablando, que seríamos como el especialista de glaucoma que podríamos ayudar al manejo de ese paciente, especialmente cuando van a ir a cirugía. Usted no quiere tener un paciente de ojo seco que le pongan un lente multifocal. Sí, estoy de acuerdo. Aquí yo creo que es clave también el equipo, ¿no? Tener el equipo adecuado para hacerlo, no tanto solo en cuanto a equipamiento, sino en cuanto a un grupo de personas y aquí incluyo a los técnicos, al personal que recibe al paciente. A los pacientes con ojos secos son ciertamente particulares. Nosotros en Bascom Palmer hace un par de años iniciamos este modelo de clínica de ojo seco, que es un poquito particular. Todos los pacientes que vienen al hospital con ojo seco se les hace, como decía el doctor Pérez, una serie de test y está muy protocolizado. Y esto lo hacen normalmente técnicos, con lo cual todo paciente que entra por la clínica está categorizado. Y esa categorización puede ser más compleja o menos compleja dependiendo de los recursos que uno tenga. Pero la clave es que hay un protocolo, ¿no? Como decía el doctor Pérez, igual que hacen en glaucoma. Y estos pacientes, lo que hacemos nosotros es que se van a casa y después los que son leves moderados, hacemos una consulta con ellos de manera virtual. La consulta virtual nos permite que el flujo de pacientes sea mucho más eficiente, porque el testing es seguido, uno detrás de otro, son 45 minutos de testing, el paciente se va a casa, no tiene que esperar al doctor y después, cómodamente desde su casa, se realiza esa consulta virtual donde el doctor ya tiene acceso a todo, incluido fotografía de la superficie, todos los parámetros, y es una manera que nos permite pues, ser mucho más eficientes también en el manejo de estos pacientes. Definitivamente, y parte del algoritmo, hablando de las clasificaciones, sí, enfermedades que sabemos que están relacionadas a un ojo seco severo, como pacientes autoinmunes, pemficoides, injerto contra el huésped, esos pacientes ya en el algoritmo sabemos que nos tienen que ver a nosotros y van directamente a nuestra práctica para ser más eficientes, pero están bien especializados y bien enfocados a ese tipo de enfermedad. Y solo para terminar, una cosa que creo que es muy importante también es el tema de lo que nosotros llamamos el lead margin clinic. En el fondo es, muchos de estos pacientes tienen problemas de disfunción de glándulas de meiomio o tienen problemas a veces de alergias. Tenemos unos técnicos que realizan de manera accesoria la consulta todos estos tratamientos de expresión de glándulas, de LipiFlow, de test de alergia, y esto es una clínica que complementa a la clínica de ojo seco y que funciona muy bien. Inclusive desde un punto de vista de negocio, pues es algo que puede ayudar a sostener también la práctica y el sistema. Lo haces más estandarizado, más eficiente y te termina drenando menos recursos, tiempo, frustraciones, demás. O sea, doctores, muchísimas gracias por su conversación, por sus puntos muy interesantes, el conocerlos, ver que el paradigma va cambiando. Víctor, con relación a lo que decía Oscar, que no tenemos herramientas para saber cómo va el paciente. Yo creo que sí tenemos algunas. Por ejemplo, estás hablando de los formularios que podemos emplear. Me gusta el SPID, que es más fácil, el paciente le puede a uno dar como algún seguimiento de cómo se siente. ¿Qué opinas de las herramientas no muy elaboradas, pero que podamos tener de consultorio? ¿Cuáles podemos utilizar para saber cuál es esa evolución del tratamiento? Sí, la pregunta es cuáles son herramientas, se puede decir sencillas, ¿verdad? Que todo oftalmólogo debe tener en su práctica para por lo menos identificar pacientes que tienen enfermedad de la superficie ocular y cómo seguirlos. Para mí, las cosas esenciales deben ser un buen cuestionario que se puede dar a medida que el paciente está esperando,
Yo insisto en cesación de la córnea y las tensiones. Sabemos que la lisamina verde es muy buena para teñir la conjuntiva, es un punto súper importante, y la fluoresceína para la córnea y la glándula del meibomio. Si tienes identificado eso ya, pues ya puedes empezar por lo menos con terapia básica y seguir tu paciente y decidir si está funcionando con una autoterapia y evolucionar de esa manera. Pero para mí esas son las herramientas básicas. ¿Qué tú crees, Alfonso? Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, con lo que has comentado, que muchas de estas cosas son muy accesibles, realmente puedes tener acceso a hacer un buen diagnóstico. Creo que la clave no es solo hacerlo, sino a veces también saber qué mirar, ¿no? Y sobre todo registrarlo. Y una de las cosas que veo muchas veces es que hay doctores que a veces realizan todas estas pruebas en la primera visita, pero no en los seguimientos. Y creo que es clave el protocolizarlo y que se hagan siempre, en cada visita, porque eso es lo que te ayuda a saber cómo vas. Bueno, doctor Pérez y doctor Sabater, es un gran placer verlos como siempre. Quiero pues agradecerles siempre por estar pendientes de la educación de América Latina y de la academia. Y pues doctor Pérez, yo concuerdo que el futuro como tal de la oftalmología en gran parte orientado a todo lo que es la inmunología. Y tenía una pregunta para el doctor Sabater, que decía que sus pacientes que tienen biomarcadores negativos, positivos, pero que clínicamente están bien, usted sigue tratándolos. No sé si, pues puede que no sé si usted tenga algunos estudios o con base a su experiencia, digamos, cómo podemos convencer a los otros oftalmólogos cuando ven un paciente con esas características que clínicamente está bien, pero pues con biomarcadores activos, ¿cómo los podría convencer para que siga tratándolos? Bueno, hay varios estudios ya donde se ha visto que aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, un test de inflamatorio positivo, la tasa de éxito del tratamiento antiinflamatorio en estos pacientes es mucho más alta. O sea, es un valor predictor muy alto para la tasa de respuesta a los antiinflamatorios. Esto es algo que está publicado, de hecho el doctor Pérez creo que fue, ¿no? Hiciste todo este estudio. Sí, nosotros hicimos un estudio que está publicado en Ocular Surface, donde identificamos todos nuestros pacientes que eran MMP9 positivo en nuestra visita inicial y los vimos y hicimos un estudio retrospectivo a los 6 meses y un año y demostramos que los pacientes que siguieron siendo MMP9 positivo, el Schirmer bajó y habían progresado. En contraste, los pacientes que tratamos con terapias antiinflamatorias y pudimos convertir MMP9 positivo a negativo, el Schirmer había subido y demostrando que este ambiente antiinflamatorio se debe de controlar. Estudio pequeño, pero va en la dirección correcta. Y lo que he querido indicar antes, ¿no? Con el hecho de decir, bueno, el paciente veo que se ha negativizado el test, ¿verdad?, de biomarcador, pero el paciente todavía no está sintomatológicamente bien. Lo que he querido decir no es tanto de, bueno, lo dejamos en eso y a ver qué pasa, sino más bien, esto está funcionando, voy a ver qué otra cosa es que me estoy perdiendo o que no estoy tratando adecuadamente. Pero eso no quiere decir que el tratamiento no esté funcionando. El tratamiento está funcionando, lo que quizás hay algo más que tengo que tratar y no estoy tratando. Eso es lo que me refería con mantener el tratamiento. Gracias. Tenemos otra pregunta por acá, doctora. Muchas gracias por la conferencia, estuvo muy bonita. Yo quería preguntarles algo sobre si ustedes han notado algún cambio sobre los grupos etarios que tienen más ojos secos. Sabemos de que ahora los jóvenes es como más tecnología, los desvelos, los trabajos. ¿Todos estos mecanismos de inflamación se ven igual en la gente joven o es más como en la gente adulta? Gracias. Oye, me alegra mucho que trajiste ese tema. De hecho, en el TIFOS tenemos un reporte de los estilos de vida, cómo afectan los pacientes con ojos secos. Y es bien importante, el trabajo, el ambiente, la nutrición es muy importante, las medicinas que usan. De hecho, aquí uno siempre aprende algo en el Congreso. Aquí el doctor Arturo Grave, que está aquí al frente con nosotros, describió que la vitamina D es importante en el paciente
y si no la tienen, los síntomas de Joseco van a estar peor. O sea que tenemos que adaptar todos nuestros estilos de vida a la parte de la terapia y del glúteo del paciente de ojo. Y yo creo que el impacto, por ejemplo, de las pantallas ha sido tremendo. Y es lógico, cuando uno pasa mucho tiempo delante de una pantalla del computador, la frecuencia de parpadeo disminuye mucho. Eso quiere decir al final que al cabo del día el ratio de parpadeo y por tanto la capacidad de lubricar la superficie disminuye. Eso todos los días, al final obviamente acaba teniendo un impacto. Así que creo que cada vez vamos a ver más y más problemas de ojo seco en gente joven. Y explicárselo al paciente, porque el problema es que no lo explicamos y hay que educar, porque el paciente aprende y se va a poder adaptar y va a ser complementario a otros tratamientos para que funcione mejor. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos todavía un poco de tiempo. No, allá ese doctor estaba saludando. No, creo que ya no tenemos más preguntas. Les agradezco a todos los que se mantuvieron hasta el final. Ustedes tienen el talento de la tenacidad. Llegaron hasta el final. Muchísimas gracias por su presencia y pues bueno, que tengan un buen congreso. Gracias, doctores. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar.